Muy bien, amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañado por el arquitecto Horacio Calcina. Horacio, gracias por venir. No, por favor, gracias a vos por la invitación. La invitación es para hablar un poco inicialmente del tema de la iglesia catedral. Todos nos vimos sorprendidos con esto, ¿no? Donde sí. Nos asustamos y donde, bueno, un poco que nos cuente también primariamente hasta dónde llega eso, en qué riesgo está, qué puede pasar, qué es lo que se ha evaluado hasta ahora. Mira, por supuesto no la esperábamos. La intensidad de estas lluvias y el deterioro del edificio propio, bueno, hizo que colapse parte del muro lateral de la nave principal. Ese muro tiene 1,70 m de diámetro, de ancho. Imagínate una persona acostada, ese es el espesor que tiene el muro. Perdimos unos 60 centímetros, o sea que casi un 30%, no es para asustarse. Hicimos trabajos paliativos, podemos decir. Apuntalamos la parte de la recoba, la parte de arriba, y aparentemente lo que termina generando este problema es un desagüe descalzado dentro del muro. Nosotros lo que hacemos en estos casos también es tratar de recuperar el material, porque esa tierra es muy buena, digamos, hoy ya no tenemos esa tierra para hacer buenos adobes de esa calidad. Entonces la tenemos toda guardada y es parte de los trabajos paliativos que vamos haciendo. El tema es que ahora empieza... ¿Se usa la misma tierra, digamos? Usamos la misma tierra porque hoy no tenemos esa calidad de tierra. O sea, antes aparentemente había mejor tierra. El tema de la tierra del adobe, esto lo aprendí, digamos, del todo, yo al menos en la experiencia de Cabildo y de la iglesia de Oquía. Hay diferentes calidades de tierra para hacer adobe, calidades de cereal, y le hacemos pruebas, por supuesto más artesanales, no son estas pruebas normadas, a los productos que se va teniendo para ver si son útiles o no, o en realidad si tienen las prestaciones necesarias para la obra. Nosotros lo fuimos haciendo en el Cabildo todo el tiempo. Los adobes se los comprábamos a un señor de Tilcara, que hay mucha gente en la Quebrada que todavía hacen de buena calidad, y las pruebas las hacíamos en obra en el Cabildo. Acá va a pasar algo parecido seguramente cuando se intervenga. El problema es que necesitamos un diagnóstico real del edificio. Yo intuyo, pues, por lo que vamos viendo hasta ahora con los estudios y los cateos que vamos haciendo, que tenemos una intervención más bien parecida a lo que hicimos en el Teatro Mitre. En el Teatro Mitre hace ya varios años empezamos por el tema de la cubierta, toda la fachada exterior y los desagües, que eso era el gran problema. O sea, pues, empezábamos a ir al teatro y teníamos humedades, esto, lo otro, y un buen día dijimos, miren chicos, si seguimos parchando, no terminamos nunca más. Y pudimos tomar la decisión de hacer el integral porque contábamos con fondos y por suerte en ese momento se dio. ¿Qué hicimos? Trabajamos el techo, toda la parte de desagüe y trabajamos todas las paredes, digamos, el envolvente. Yo creo que la catedral va para un proceso similar al de ese tipo. Por supuesto que estamos hablando de tecnologías completamente distintas de la del Teatro Mitre versus de la catedral. La catedral es un edificio que debe tener más de 300 años y el Teatro Mitre 120. Son tecnologías constructivas muy distintas. Decime, y mientras todo este proceso está, la catedral va a estar necesariamente cerrada, digamos. Por un tema de seguridad preferimos que así sea, porque no conocemos el grado de gravedad del asunto, digamos, ¿no? El tema es, sigue lloviendo. Claro. Entonces no sabemos qué otro tipo de daño pueda surgir en cualquier momento. Vos imaginate que esto es un caño descalzado dentro de una pared que va socavando el interior del muro y sabemos qué pasó porque se vino para afuera. Pero tranquilamente el muro en su interior podría estar hueco, todos estos muros son portantes y no lo sabemos. Entonces hasta que no hagamos todos estos estudios que nos dejen tranquilos dónde hay masa, dónde no hay masa, yo creo que lo conveniente es tener la catedral por lo menos un tiempo más estudiándola seguro y con la menor cantidad de gente posible. ¿Quién estudia ese tema? Bueno, particularmente hay una empresa que se llama Innovatec que pertenece a CONICET. Con ellos nosotros trabajamos para el Cabildo, ya estamos en conversaciones con ellos. Por supuesto, hay que conseguir los fondos para que ellos hagan estos estudios. Nosotros desde la Dirección de Arquitectura tenemos personal que puede trabajar colaborativamente con ellos, pero no tenemos la capacidad o la expertise sobre todo para llevar adelante la investigación nosotros. O sea, nosotros somos complementarios y aprendimos mucho en el último tiempo, pero esta gente se dedica a esto, estudia esto. Entiendo que la Universidad de Salta también tiene la Universidad Católica de Salta, perdón, tiene un laboratorio especializado en esto, que creo que casualmente están haciendo
este mismo estudio dentro de la Catedral de Salta. O sea, también sería una opción. Pero nuestra experiencia en Cabildo con la gente de Innovate, bueno, lo nombro al arquitecto Tomasi, fue muy buena. Realmente nosotros aprendimos mucho, ellos aprendieron mucho, nos enseñaron un montón y bueno, el edificio está bárbaro, digamos. Hoy todo el resguardo que se ha hecho, que le da algún tipo de garantía, digamos, algún tipo, ¿no es cierto? Tampoco podemos certificar 100%. ¿Lo ha hecho gente de la provincia? Gente de la Dirección de Arquitectura. Inmediatamente nos informaron que se había producido la demolición. Aparecieron todos los chicos del equipo de construcciones, en concreto, que son los que están en obra, con parte del equipo de proyecto y los especialistas. Déjame destacar el trabajo de la arquitecta Aramayo, que es la que más sabe del equipo del tema. Y bueno, lo primero fue empezar a correr la tierra que se había desmoronado, guardarla por el tema que necesitamos, ya pensamos a futuro, y tratar de detectar cuál fue el problema, empezar a apuntalar para que no haya más desprendimientos y tratar de dejarlo lo más cuidado posible. Lo envolvimos con un plástico como para que el agua no le pegue directamente a la tierra y la siga desgastando. Pero son trabajos paliativos, nada definitivo. Y hasta que no deje de llover, por supuesto, no podemos hacer nada definitivo de ninguna manera. ¿Cúpulas, techos, en qué estado están? No son buenos, a priori. Necesitamos hacer un estudio en concreto, poder meternos ahí adentro. Pero cuando uno ya mira el ojo, ya te dice que es un edificio que está bastante deteriorado. Yo la verdad no tengo idea cuándo fue la última intervención que se le hizo, pero es como que llegamos a un punto en el que necesitamos hacer una intervención importante. O sea, hoy los trabajos paliativos que podamos llegar a hacer, no es que van a ser en vano ni nada por el estilo, pero en cualquier momento vamos a tener un problema, entonces mejor ¿De quién abordarlo. depende eso? ¿De quién es la decisión de...? Bueno, Que es un patrimonio nacional. Nacional. Está declarado en 1931, si mal no recuerdo. Y nosotros para intervenir tenemos que pedir permiso a la Comisión Nacional de Monumentos. O sea, en estos casos de emergencia podemos intervenir directamente, pero si no tenemos que pedir permiso. Nosotros trabajamos en conjunto con la Dirección de Patrimonio de la provincia del Ministerio de Cultura, con el arquitecto Pacín, en estos temas constantemente, por supuesto. Y tenemos que pedir permiso. O sea, la intervención que nosotros sea que decidamos que tenemos que hacer, tenemos que mandar el proyecto. ¿Y vino Nación acá? ¿Ahora? No, que yo sepa, no. O por lo menos Seba no me dijo nada. Claro, porque... No, tampoco mandan fondos, ¿no? O sea, eso... Bueno, esa es la otra pregunta, es decir, ¿cómo se financia? No va a ser barato. O sea, no tenemos un número, por supuesto, porque no tenemos idea cuánto puede salir, pero sabemos que no va a ser una obra barata. Las obras patrimoniales no son baratas. Sobre todo, mientras más vieja la tecnología, más costoso la obra que hacemos. Vos me hablás de una empresa que es la que va a hacer el estudio y, sí. Y la obra en sí. Tenemos empresas que tienen expertise, por supuesto que aprendemos en el proceso. O sea, en el Cabildo aprendimos un montón de cosas que no sabíamos que teníamos que aprender. En Uquía pasó lo mismo y cada obra que uno interviene aprende un montón. Pero tenemos empresas que empiezan a tener experiencia cada vez más, por suerte, porque se está interviniendo cada vez más, por suerte, en edificios patrimoniales y de esta manera correcta. Porque llegamos a edificios patrimoniales donde vos tenés revoque de cemento, ponele. Cuando vos me decís, tenemos empresas en Jujuy. En Jujuy, sí, son empresas jujeñas. Sí, sí, hay, estoy pensando en dos, pero seguro hay más. Hay cooperativas, inclusive en La Quebrada, que tienen idea de cómo hacerlo. Son formas de trabajo ancestral, algunas. La iglesia de Uquía era un daño muchísimo más grande, ¿no? La iglesia de Uquía casi que se hizo de nuevo, te diría. Claro. Lo mismo que el edificio de Cabildo. Claro, eso era una cuestión... Sí, crítica, muy importante. Eso se terminó cuando yo llego a la repartición, lo encara digamos, no vamos a decir la gestión anterior, pero en la administración anterior con el arquitecto Suárez, y en ese momento estaba la arquitecta Millón en la Dirección de Patrimonio. Ellos empiezan con la obra, nosotros llegamos para el final. A mí me tocó ver el final de la obra. Y en Cabildo, bueno, es así, llegamos a verla entera, pero son intervenciones... Además, súper importantes por cómo se hacen los trabajos. O sea, se hacen de una manera muy respetuosa en lo que se refiere al patrimonio. Y nos convierte en ejemplo. O sea, hoy por hoy Jujuy es ejemplo en estas obras, en estas intervenciones que se hicieron. Y por eso me animo a decir que, en este caso, nuestra repartición adquirió una expertise en el tema muy interesante. Por supuesto que hay temas que nos pasan por encima, como esto, ¿no? Pero vamos a aprender y ojalá algún día la repartición sola pueda ser autosuficiente. Conviene que no, por un tema de que muchas cabezas son mejores que una y esta gente está especializada en estos temas y en la innovación de cada uno de los temas.
Entonces es mejor tener una mesa amplia, un equipo amplio, donde podamos tomar la mejor decisión para dar las respuestas técnicas. Esta gente más te va a hacer convenientes. una evaluación y te va a decir, este es el diagnóstico, esto es lo que hay que hacer. Es la idea. No tiene ningún sentido que vos apareces paredes si vos tenés los Roto el techos de esta techo. manera. O sea, esta gente es lo que te va a hacer eso, digamos. Esa es la idea. Ver porque esto no teníamos forma de verlo hasta que no colapsó. La pregunta es si hay más de esto. Sería la pregunta. La pregunta también que te hago yo, porque vos me decís, ni siquiera han venido todavía. Hay un abandono con el patrimonio histórico total, ¿no? Porque tendría que haber relevamientos cada tanto. Es decir, yo no digo todos los días, pero sí, a cada 4 años ir a revisar las iglesias. Sí, hay una deuda grande respecto de estos temas. La parte un poco triste o preocupante es que tenemos cosas muy valiosas que se podrían perder. Y eso sería muy lamentable porque sí, lo podemos reconstruir en base a la poca información que pueda haber dando vuelta o cosas por el estilo, pero tener el patrimonio vivo es completamente distinto, es otra cosa. Lo malo que tiene, diría, es que es muy caro. Y son obras muy difíciles de que se autosustenten. O sea, uno generalmente cuando piensa en estas obras piensa en Europa, ¿no? O sea, vos decís, bueno, la Catedral de Santa María de Fiore en Firenze y con una entrada de 20 euros es fácil. Nosotros no cobramos entrada en nuestra catedral ni en ninguno de los edificios, ninguna iglesia de la Quebrada tampoco lo tiene y tampoco hacemos los mantenimientos periódicos que tendremos que hacer. Hay edificios en Europa que son los pioneros en esto, que empiezan, por decirte, en una lonja de 1 metro este año y en 25 años le dieron la vuelta al edificio y vuelven a intervenir sobre el mismo lugar. Entonces prácticamente el edificio está siempre nuevo. Nosotros no podemos darnos esos lujos, siempre corremos de atrás. Apuntalamos cuando hay algún problema, hacemos los parches que nos da el presupuesto para hacer. Es un poco triste, pero bueno, es la realidad que tenemos. Mucha demanda, poco recurso. La obra del Cabildo, en todo lo que es la intervención de la parte histórica, digamos, porque hay parte que es nueva, ¿se ha logrado preservar, digamos, lo más cercano a lo que era la construcción de la época? Claro, sí. O sea, se hizo con ese objetivo. Trabajamos con esta gente, por supuesto. El problema principal... Pero también tiene paredes así, ¿no? Sí, no llega al 1,70 m, pero hay de 1,20 m. El problema de estos edificios es que no cuentan con sistemas estructurales con los que trabajamos hoy. Nosotros estamos en una zona sísmica, nos movemos todos los días. Las mismas casas hechas ayer sufren este proceso, por supuesto. Imagínate estos edificios que tienen tantos años. Cuando vos, digamos, desvestís, le bajás los revoques a estos muros, encontrás grietas, además generalmente tienen intervenciones a lo largo de los años que no son de la manera correcta. La catedral tiene revoques de cemento. Eso no es correcto cuando vos tenés adobe, tenés que tener revoque en tierra, porque el cemento lo que hace es que la tierra no respire y trabajan distinto. Entonces, al empezar a trabajar mal, se agrieta, se rompe, entre otras cosas. Entonces, si uno iría a querer intervenir en estos, o poner en valor, como se dice correctamente, estos edificios y hacer el mismo proceso que hicimos en el Cabildo, en la catedral, tendríamos que hasta dotarlo de una estructura sismorresistente nueva, lo cual sería una intervención de muchísimos años y de muchísima plata. Habría que ver si eso es lo que necesitamos hacer o no. El Cabildo sí lo necesitaba. Eso te lo determina este estudio. Este estudio es el que puede determinarnos esto. Nosotros, gracias a este estudio, en el caso del Cabildo, entendimos la intervención que teníamos que hacer en la torre del Cabildo, que era la parte más compleja, por la altura y los espesores. Y si vos te fijas, cuando entren al Cabildo, van a ver que hay una estructura de madera por dentro, con uniones metálicas y todo. Eso en realidad es la estructura que contiene toda la torre de adobe, la agarra desde adentro y hace que se comporte mejor sísmicamente. Entonces lo hace en algo no peligroso. De la otra manera podría ser hasta peligroso. El adobe es lo más dúctil para el tema de la parte sísmica, ¿no? Mira, lo que tiene es que es con los materiales que se contaban en aquella época. Bueno, hoy tenemos otro tipo de materiales. Si se trabaja correctamente, el adobe es un material muy noble. Por supuesto que ahora estamos teniendo problemas con las cantidades de lluvias que tenemos, propiamente en la Quebrada. No es un material que
que esté diseñado o pensado para bancarse la cantidad de agua que estamos teniendo hoy. Entonces podemos decir que estas nuevas precipitaciones tampoco colaboran con los edificios patrimoniales, requieren de intervenciones constantes y mientras más llueva va a ser peor, porque esta intervención está diseñada para un clima mucho más seco. Acá, en la región del Valle, no tenemos tanto adobe, o se dejó de usar más rápido que en la quebrada, digamos, por un tema de lluvia, lógicamente. Se pasa al ladrillo cocido. Se lleva adelante este estudio, se hace un proyecto ejecutivo. ¿Qué tenés que ir a Patrimonio Nación a ver si te lo aprueba, si te lo revisa? El camino correcto sería tener el diagnóstico preciso. En paralelo con el diagnóstico nosotros podemos tener un monto o una idea de inversión, ver si eso se puede hacer de una sola etapa o hay que hacerlo en varias etapas de acuerdo al grado de intervención que haya que hacerse, y por supuesto esa intervención aprobarla en Patrimonio de Nación para poder ejecutarla. Con la aprobación de Nación de que el procedimiento y los procesos son correctos y que lo vamos a hacer de la manera que corresponde, y teniendo los fondos, por supuesto, entramos en la parte de la obra. Que estas obras tienen la característica de que uno sabe cómo llega, no sabe con qué se encuentra al segundo día de estar adentro de la obra, porque sí podemos medir la masa en la pared, pero cuando sacamos el revoque vemos la realidad al 100%. Eso te pasó en el Mitre, ¿no? Me pasó en el Mitre y me pasó en Cabildo. Sí, en estas obras de tantos años es casi inevitable, te diría. Uno sabe cuándo llega, no sabe cuándo se va. Claro, pasa que lo del Mitre fue muy, muy profundo lo que se hizo. Y lo del Mitre también. Decidimos empezar por el envolvente porque la estrategia fue, hasta tanto no arreglemos toda la parte de afuera, esto se va a seguir dañando por adentro. Entonces pudimos hacer toda la parte exterior, que tuvo que ver con todo el sistema de desagües nuevo del teatro, lo hicimos. Por supuesto pusimos en valor la fachada, molduras, todo lo que estaba roto. Y una vez que pudimos entrar, también aprovechamos para ponerle tecnología nueva al teatro, porque si bien es un edificio centenario, el espectáculo de hoy necesita luces con tecnología, sonido, todo esto es todo nuevo. Teníamos los cables pasando por cualquier lado dentro del teatro y decidimos aprovechar esta intervención para ordenar, para tirar los cables conducto que se necesitaban para eso. Nos empezó a pasar que nos encontramos con entrepisos donde la estructura de metal estaba comida, o sea, estaba en el aire. Si uno le cargaba un poco más de peso del que ya tenía, podía haberse colapsado esa habitación o lo que fuese. Entonces todo ese entrepiso y todo eso lo armamos de vuelta. Bajamos todos los revoques también por un tema de pasar cañerías y de mejorar todo el tema de instalaciones, y volvimos a armarlo. Por supuesto que los revoques de la sala mayor y todo lo que es moldura y todo eso no lo tocamos, porque eso es verdaderamente importante y se podía trabajar desde los lugares de servicio, pero prácticamente desarmamos el teatro, lo volvimos a armar, y si entran al teatro y ven que parece que no pasó nada, es que hicimos bien el trabajo. Porque si pareciera que le metimos la mano es porque lo hicimos mal. Tiene que quedar tal como era. Como era. Exactamente. ¿Hay financiaciones internacionales en esto? ¿Hay fondo en algún lado? Cuando hablamos de una catedral sobre todo, ¿no? Debería de haber, la verdad te miento quién los da o no. El tema de conseguir fondos es complicado porque generalmente lo haces a través de Nación. O sea, hay créditos multilaterales y todo. Generalmente el problema que tenés es que los procesos son tan largos que se te termina cayendo. Una, eso, o agarrás y decís, bueno, vamos con los fondos propios y veamos cómo lo hacemos. Porque si bien la línea de créditos existe y todo, por ahí los requerimientos que vos tenés que cumplir son tan complejos de desarrollar o de fundamentar, que termina siendo un proceso donde es mucho más largo el conseguir la plata que lo que vos querés hacer. Y eso te lleva a que se termine de destruir antes de que vos consigas la plata. Entonces, generalmente uno trabaja sobre la urgencia en este tipo de edificios, no tanto en la planificación. Si sería planificado, por ahí sí podríamos entrar en estos tipos de líneas de crédito. Las líneas de créditos no son, o son muy pocas las que son directas y las que son no reembolsables. Vos generalmente ponés una contraparte, lo que también tiene que hacer que Nación tenga algo que ver, porque son los garantes. Es muy complejo, digamos. Y por ahí aparecen algunas cuestiones de mecenazgo, ¿no? De donaciones. Bueno, por supuesto vamos a pensar en ejemplos internacionales. Cuando se incendió Notre Dame en París, fueron todos capitales privados, básicamente los que donaron y lo que hacían. Y eso está muy bueno. Acá
la verdad que yo no conozco alguna experiencia en el país que haya pasado, pero probablemente algo de una envergadura menor. Pues no estamos hablando de obras que sean muy baratas. Estamos hablando de unos buenos miles de millones, te diría, si pensamos en el integral, ¿no? Y estamos hablando de plazos que van a ser complejos, por lo que me decís. Yo creo que sí, digamos, no soy muy optimista, prefiero ser pesimista y realista en el tema que vender falsas ilusiones. Lo que sí vamos a tratar es de defender un proceso adecuado, porque si uno interviene mal, por ahí lo solucionamos al corto plazo y podemos tener un problema mayor en un par de años, lo cual sería un problema mayor, la verdad sería una catástrofe. Ya que tenemos la oportunidad de hacerlo bien, lo tenemos que hacer bien. Bueno, si había una expectativa de que la catedral esté abierta rápido, me parece que tenemos que dejarla de lado. Podríamos abrirla paulatinamente para algún hecho puntual o algo, pero claro, la seguridad... No tiene sentido el riesgo. La seguridad, yo prefiero estar tranquilo que otra cosa.